de la silla turca estaba agrandada. En este tipo de pacientes, la sospecha de origen hipoficiario fue comunicado por Mikonsky, aunque su vinculación con una hiperproducción hipoficial se comunicó por el neurocirujano Harvey Cushing en 1999. La acromegalia es poco frecuente. Es una enfermedad rara cuya frecuencia exacta se desconoce, la prevalencia de 40 casos por millón de habitantes o una incidencia de 3 nuevos pacientes por cada millón por año. Se presenta entre la tercera y cuarta edad de la vida. A los 42, 44 va a comenzar a notarse. Si la acromegalia, para que se manifieste desde el inicio de la hiperproducción de hormonas de crecimiento hasta que se note las manifestaciones, tendría que pasar por lo menos 10 años todavía, hasta que esos cambios grotescos, desproporcionar el crecimiento que se va a darse. La etiología de hipersomatotropismo va a ser exceso de secreción de hormonas de crecimiento. ¿Por parte de quién? Uno va a ser de la hipófisis. En la hipófisis están las células somatotropas que producen hormonas de crecimiento, la somatotropina, hormona de crecimiento. Los adenomas de las células de hormona de crecimiento densas, escasamente granulares. O sea, los adenomas que aparecen en las células somatotropas, entonces van a inducir a que se produzca mayor cantidad de hormona de crecimiento. O adenomas mixtos, donde invaden, tanto estimulan a que se produzca mayor cantidad de hormona de crecimiento y prolactina. O adenomas de células somatotrópicas, ¿no? Células madres acidófilas y silla turca vacía. El tumor hipoficial ectópico del seno esfenoidal o paraesfenoidal. Tumores extrahipoficiarios, sea del páncreas, pulmón, ovario, ¿no? Sustancias oncógenas de estos lugares deseadas pueden entonces llevar a la formación de otros, invadir a lo que es el adenocarcinoma, donde están las células tropas y llevar a la hiperproducción. El exceso de secreción de hormona de crecimiento sería entonces lo que hemos mencionado anteriormente. Y exceso de secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta es otra hormona. Esta sí se va a producirse ya en el hipotálamo, un nivel más superior. Porque la anterior que mencionamos, hormona de crecimiento en la adenohipófisis, en la hipófisis anterior, en las células somatotropas se produce. Mientras estas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento se va a producirse en el hipotálamo. En situaciones de hematomas hipotalámicas o situaciones ectópicos, cáncer, tumores de células pancreáticas, cáncer de células del pulmón, adenomas, etc. Cánceres de otros lados, son lo mismo que la adenohipófisis, también a nivel del hipotálamo pueden hacer de que produzca mayor cantidad de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, para la hiperproducción de hormona de crecimiento, puede darse o bien por hiperproducción de hormona liberadora de hormona de crecimiento, y esta hormona liberadora de hormona de crecimiento va a estimular a las zonas somatotropas para que produzca mayor cantidad de hormona de crecimiento. Otra causa va a ser cuando hay un adenoma en la misma células somatotropas, va a llevar a la hiperproducción directa de la hormona de crecimiento. La inmensa mayoría de los casos de acromegalia, el 99% tiene como origen adenoma hipoficiario, productor de hormona de crecimiento. Patología de hipersomatotropismo no está definida, no está esclarecida, ¿no? Aunque la evidencia más reciente apunta hacia un trastorno hipoficiario primario. En la observación clínica detallada, las actuales técnicas de biología molecular sugieren el origen de acromegalia es primero hipoficiario, en contraste de la teoría de origen hipotalámico. Entonces, entre las dos causas, la hiperproducción de hormona de crecimiento por adenohipófisis o
Hiperproducción de hormona liberadora de hormona de crecimiento por hipotálamo, que esto sí va a actuar sobre la para hacer que aumente el hormona de crecimiento. Entonces, la principal causa de las dos serían los adenomas de adenohipófisis. Anatomía patológica. Los tumores hipofisial productor de hormona de crecimiento suelen ser macroadenomas, mayor a 1 centímetro o a 10 milímetros, con alguna frecuencia invasivas, afilófilas, cromófilas, con tinciones clásicas. Microadenomas hablamos menos de 1 centímetro, macroadenomas mayor a 1 centímetro. Mediante inmunohistoquímica se distinguen adenomas de hormona de crecimiento exclusivos o adenomas mixtos, adenomas que hacen que se produzca hormona de crecimiento y la prolactina juntas, ¿no? O también puede haber adenomas plurihormonales que originan varias hormonas, hormona de crecimiento, prolactina. El cuadro clínico de la acromegalia suele comenzar tercera, quinta década de la vida de una manera insidiosa. Los primeros años van a ser muy sutiles, muy poco notables, pasan inadvertidas, pero al pasar los años, desde el inicio a los 10 años, ya se va a notar. Desde el comienzo de la afección hasta su diagnóstico transcurren al menos entonces 10 años. Las manifestaciones se derivan de los dos hechos fisiopatológicos fundamentales de la enfermedad: hiperproducción de hormona de crecimiento y el crecimiento humoral hipofisiaria de la posibilidad de compresión estructural. ¿Esto qué quiere decir? Las manifestaciones pueden ocurrir de dos maneras. Primero, el crecimiento grotesco desproporcionado, manos, facies, ¿no? Etcétera. Y la otra sería ya que estamos hablando de un adenoma a nivel del hipotálamo, de la hipófisis está creciendo, entonces va a invadir a estructuras próximas, efecto de masa, produciendo, en este caso, al principal estructura que lo va a invadir va a ser al quiasma óptico, donde va a provocar las alteraciones visuales. Cuando el comienzo de hipersecreción de hormona de crecimiento, los carteles de conjunción ya están cesados. Cuando en la acromegalia, cuando comienza la hiperproducción de esa hormona de crecimiento, los carteles de conjunción, carteles de crecimiento ya están cesados, por lo que no es posible el crecimiento longitudinal. Como consecuencia, se va a producir inicialmente un aumento de tejidos blandos, con posterioridad a las porciones extremas del esqueleto. El grosor cutáneo aumenta de manera generalizada. La piel en el facies se vuelve aceitosas. Por hipersecreción sebácea, los poros se hacen muy notables. Aparecen manchas, incluso fibromas cutáneas. Va a haber hipersudoración. La nariz, los labios, la oreja, la lengua, las manos, los pies, la mandíbula, los arcos superciliares, los cigomáticos experimentan crecimientos progresivos, grotescos, lo que da lugar a un aspecto facial característico del engrosamiento, osquedad de los rasgos, progmatismo. Además, hay mala oclusión dentaria y aumenta el tamaño de cabeza. Aparte, el paciente nota como los zapatos que colocaba, los guantes o los anillos que normalmente utilizaba, ya no logra utilizarla. El crecimiento grotesco de las manos, de los pies que se van a dar. Hay hirsutismo, sin masculinización en mujeres, acné en individuos más jóvenes, crecimiento de los tejidos blandos, los huesos, origina a veces compresión nerviosa, el síndrome del túnel carpiano. Hay aumento de volumen de las vísceras, del corazón, de hígado. Hipertensión arterial, la población normal.
En un 25-60% de los pacientes existen alteraciones del metabolismo de los glúcidos, diabetes franca, solo en un 10% solamente. Las articulaciones se afectan constantemente. Y se han hablado de una artropatía acromegálica. La cifosis dorsal se produce como consecuencia de crecimiento y progresión y compresión de cuña de cuerpo de las vértebras. Otras manifestaciones compresivas locales, cuando existe lo que más ocurre, la afectación de la vía óptica, la cuadrantosis o hemiagnosia temporal. Con menor frecuencia, la expansión hacia abajo produce sinosea y toma los pares craneales tercero, cuarto y sexto, cefalea. Construye otro hecho local destacable, más común en las acromegalias que el resto de los tumores hipoficiarios. Ahí tenemos entonces el crecimiento de los pómulos, labios, lengua con macroglosidia, ¿no? La mandíbula más pronunciada, más grotesco, y además va a haber, pueden tener estos aumentos de crecimiento de las vísceras, como en este caso el corazón. Va a haber también hipertensión, puede haber una sensación de diabetes mellitus, impotencias sexuales, galactoseas, etc. El diagnóstico positivo resulta fácil diagnosticar la acromegalia una vez que ha pasado el tiempo de inicio de hiperproducción, aproximadamente 10 años. Y ahí ya se va a notar las características de la acromegalia. El diagnóstico va a se realiza por evidenciar la típica apariencia clínica, física, su conformación mediante realización de pruebas bioquímicas y técnicas de imagen además. Confirmación bioquímica, determinación plasmática hormona de crecimiento normal hasta 5 nanogramos en varón y hasta 10 en la mujer. Los niveles pueden responder al estrés o a la venopulsión o a la coincidencia de uno de los picos de hormona de crecimiento. No obstante, cifras superiores a 50 nanogramos establecen ya el diagnóstico. Si bien sus parámetros en el hombre hasta 5 nanogramos y en la mujer hasta 10, entonces para considerar una acromegalia, por la característica de que estos pueden aumentar en ciertas situaciones como estrés, para considerar diagnóstico de la acromegalia, entonces esa hormona de crecimiento tiene que ser superior a 50 nanogramos. La prueba de sobrecarga de glucosa con determinación de hormona de crecimiento constituye la prueba diagnóstica por excelencia en acromegalia. En los individuos sanos, hiperglicemia reduce los niveles de hormona de crecimiento. La hipoglicemia aumenta los niveles de hormona de crecimiento. Aquí lo que se quiere ver es de que al provocar una hiperglicemia en el paciente, si va a bajar la producción de hormona de crecimiento, ¿no? Por debajo de 2 picogramos o 2 nanogramos por ml, tendría que bajar. Sin embargo, los pacientes con acromegalia, ese nivel elevado de hormona de crecimiento, frente a la hiperglicemia, no va a bajar. No hay esa diferencia, no hay ese descenso de 4 nanogramos por decilitro. Mientras en los pacientes sanos sí se va a darse. Por otra manera, otra prueba laboratorial, la determinación plasmática de somatomedina C, factor de crecimiento insulinímil 1, es quizás la segunda prueba de elección de confirmación diagnóstica. Un solo valor elevado establece diagnóstico acromegalia. Determinar hormona de crecimiento después de administrar hormona liberadora de tirotropina u hormona liberadora de gonotropinas. Una vez demostrado la acromegalia, se debe estudiar además hormonas hipoficiales, las otras hormonas, la prolactina, ACTH, folículo estimulante, luteinizante y los tiroestimulantes. Imágenes, tomografía de hipófisis se debe realizar siempre con cortes coronales y axiales y si es necesario sagital. El hallazgo habitual es un macroadenomas.
El tratamiento va a ser 3 modalidades: cirugía, radioterapia y tratamiento farmacológico. Cirugía, adenectomía selectiva del adenoma productor de hormona de crecimiento es la terapia de elección, sobre todo cuando el tumor está circunscrito a área celular. Es una cirugía transesfenoidal. Y cirugía transcraneal se realiza cuando existe crecimiento supracelular. Resección del tumor ectópico se efectúa en los casos donde se confirma la localización extra hipofisiaria. En el postoperatorio inmediato se administra, después de la cirugía, succinilcolina hidrocortisona. Posteriormente se le va a seguir con prednisona. Radioterapia. Los criterios de curación clínica cuando no se alcanzan con la modalidad quirúrgica. En esos pacientes, el siguiente paso en la estrategia curativa es la radiación hipofisiaria externa con radioterapia. Indicaciones del tratamiento con radioterapia: cuando está contraindicado la cirugía hipofisiaria, fallas en las microcirugías transesfenoidales, pacientes que no requieren descomprensión del aparato óptico. Bueno, por ejemplo, si bien tiene esas características faciales de acromegalia, pero no está teniendo efecto de masa, no tiene efecto de masa. En estos, entonces, se puede hacer también ese tratamiento con radiación. Resistencia e intolerancia al tratamiento médico. Tratamiento farmacológico. Esta opción está indicada cuando el paciente expresa su deseo de no ser tratado con un método drástico. Hoy se dispone de 2 tipos fundamentales de agentes farmacológicos. Tenemos los agonistas dopaminérgicos, bromocriptina, análogos somatostatina o osteoide. Estos bromocriptina o osteoide lo que van a hacer es inhibir entonces a la liberación de hormonas de crecimiento. El gigantismo va a ser como consecuencia ya también va a ser por hiperproducción de hormonas de crecimiento, pero antes de que se cisen los cartílagos de crecimiento. Es una afección que se presenta cuando existe una secreción exagerada de hormonas de crecimiento en un joven antes de la función epifisiaria, el cual el crecimiento lineal se ve incrementado como en el cortejo sindrómico metabólico y orgánico asociado. Es rara y existe tan solo casos aislados incluso de las grandes series de acromegalias. El gigantismo y hipersecreción de hormona de crecimiento se produce cuando un área está abierto, aún están abiertas las áreas de cartel de confusión o cartel de crecimiento. Con importante aceleración de crecimiento lineal, habitualmente la talla está por encima de 3 desviaciones estándar. Diagnóstico, tomografía de la silla turca. Los tumores productores de hormona de crecimiento tienden a ser mayor en los niños y adolescentes que en los adultos, por lo que es posible detectar la afectación supracelular tanto por tomografía como resonancia magnética. Tratamiento consiste en adenectomía transesfenoidal complementada con radioterapia o tratamiento farmacológico. Mientras que los rasgos acromegálicos no pueden prevenirse, el gigantismo excesivo se evita administrando esteroides gonadales para acelerar la función epifisial. Las niñas se tratan con estradiol y los varones con testosterona. Cuando están con gigantismo, aparte de hacer el tratamiento de la causa de la adenoma por adenectomía transesfenoidal, radioterapia, tratamiento farmacológico, otra cosa que puede ayudar fuera de utilizar la bromocriptina o osteoide como tratamiento medicamentosa,
¿no? En el gigantismo estamos hablando antes del cierre de cartel de crecimiento. Va a haber también aquí un método de tratamiento que es quirúrgico, la adenectomía, ¿no? Transesfenoidal. Después va a haber también la radioterapia y el tratamiento farmacológico con bromotiltina octreotide, pero además en el gigantismo, ¿no? Ayudar también que las niñas se traten con estradiol varones con testosterona con la finalidad de ayudar de que se cierren los cartios de crecimiento para que no sigan creciendo en forma lineal. Otro trastorno de hipófisis, vamos a tener también la diabetes insípida. Esta es por el trastorno que se va a darse en la neurohipófisis, hipófisis posterior. Enfermedad producida por incapacidad de concentrar orina, la diabetes insípida, ¿no? Que se caracteriza por poliuria de baja densidad y una polidipsia compensadora. La clínica de los 3P de la diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia. De las 3P de diabetes insípida, perdón, de las 3P de la diabetes mellitus, que es polidipsia, poliuria, polifagia. En la diabetes insípida lo que va a faltar va a ser la polifagia. Va a haber poliuria, va a haber polidipsia. Esas dos va a tener diabetes insípida. Poliuria, polidipsia. Por la polidipsia que orina mucho, entonces va a haber como respuesta la polidipsia. El estado clínico puede ser secundario a un déficit de producción de hormonas de crecimiento o déficit de los receptores para hormonas de crecimiento a nivel periférico, a nivel renal. Por tanto, cuando hay déficit de producción de hormonas de crecimiento, estamos hablando de diabetes insípida central neurogénica. Aquí sí de verdad falta hormona de crecimiento. Mientras en diabetes insípida nefrogénica, que es la periférica, la hormona de crecimiento en su producción puede estar normal, pero va a faltar los receptores de esta hormona de crecimiento a nivel renal, a nivel de los tubos renales. Por tanto, no va a poder actuar esa hormona de crecimiento aunque está en su producción hormonal. De esa manera tenemos diabetes insípida central y diabetes insípida periférica, dos tipos de diabetes. La diabetes insípida central o neurogénica. Frecuencia es una enfermedad poco frecuente que tiene una incidencia estimada de 1 por cada 25,000 individuos. Como consecuencia aparece por déficit de la producción de hormona de antidiurética. Un 30-45% es causa desconocida, 30% pueden ser detectarse anticuerpos circulantes contra las neuronas manocelulares, donde se va a producirse la antidiurética, ¿no? 25% secundario a tumores cerebrales hipoficiarios, 20% cirugía hipoficiaria, 16% traumatismo craneoencefálico. Las principales causas de diabetes insípida central o neurogénica, entonces, idiopática, como mencionamos en ese porcentaje que nos mencionan, 30-45%. También existe una forma rara de diabetes que es familiar de carácter autosómico que aparece en la infancia, autosómico. Otras causas que pueden llevar entonces también traumatismo, accidentales quirúrgicas, tumorales, tumores primarios, secundarios, primarias, martoma, glioma, craneofaringioma, macroadenoma hipoficiarias y secundarios linfomas, infiltraciones leucémicos, sea de pulmón, mama, etc. Enfermedades granulomatosas, sarcoidosis, granulomatosas de Wenner, infecciones, sífilis, TB, meningoencefalitis, vasculares, hemorragias intraventriculares, subaracnoidea, aneurismas, polígono de Willis, ya, y otras encefalopatías hipóxicas, malformaciones congénitas.
El otro tipo de diabetes es la diabetes periférica, diabetes insípida periférica o nefrogénica. Puede ser adquirida o congénita. La adquirida es mucho más frecuente que la congénita, sin embargo, muy rara vez severa. Diabetes insípida parcial o se asocia típicamente a un síndrome poliúrico moderado. Entre las causas más comunes de esta adquirida está la hipercalcemia, hipocalcemia, o también puede haber uso de fármacos como furosemida, litio, gentamicina, etc. Entonces, principales causas de diabetes nefrógena, insípida nefrogénica o periférica, familiar, recesiva ligada al cromosoma X, adquirida, fármacos, litio, colchicina, gentamicina, furosemida, trastornos hidroelectrónicos, hipocalcemia, hipercalcemia, también las enfermedades renales, membrana poliquística, renal, neuropatía obstructiva, pielonefritis crónica, amiloidosis, sarcoidosis, insuficiencia renal crónica, etc. El cuadro clínico, para que se desarrolle el cuadro clínico es preciso la destrucción menos del 80% de las neuronas manocelulares supraóptico paraventricular, donde va a haber disminución de producción de hormona antidiurética. Los síntomas cardinales son la poliuria, la polidixia, la poliuria de 6 a 8 litros. Para que se desarrolle el cuadro clínico es preciso la destrucción por lo menos de 80% de las neuronas manocelulares supraóptico paraventricular, donde se producen las hormonas antidiuréticas. Los síntomas cardinales de diabetes insípida son la polidixia y la poliuria. La poliuria entre 2 a 6 litros al día en casos graves puede llegar hasta 18 litros. La densidad de orina es por lo general de 1000 a 1005. Buen funcionamiento del centro de la red asegura una adecuada aporte de líquido y evita la deshidratación. Sin embargo, en aquellos casos en que el paciente esté incapacitado de beber líquido por sí mismo, como ocurre en los pacientes tequeados o pacientes inconscientes con anestesia general, se desarrolla una deshidratación intensa que puede provocar debilidad, fiebre, trastornos psíquicos, postración, posteriormente la muerte. El diagnóstico, hay sospecha clínica cuando se encuentra diuresis superior a 3 a 4 litros, densidad urinaria inferior a 1010, osmolaridad urinaria baja, inferior a 300 milimoles, osmolaridad plasmática superior a 299. La prueba de supresión también va a haber, hay confirmación de diagnóstico cuando se determinan los niveles plasmáticos de hormona antidiurética. Entre este tenemos otra prueba que es la prueba de supresión de líquidos o prueba de la sed. Es muy sencilla, y tiene fiabilidad, sigue siendo esencial para el diagnóstico de diabetes insípida. Interpretación del sujeto normal tolera bien la prueba a la supresión de líquidos, a la prueba de la sed. Su diuresis es menor. En cambio, en los pacientes con diabetes insípida, cuando se pone la supresión de líquidos, la cantidad de orina, lo que va orinando, sigue siendo de la misma cantidad, ¿no? En diabetes insípida no disminuye la diuresis, sigue siendo de la misma cantidad, ni aumenta la densidad.
pero sí el peso va a disminuir. El tratamiento causal, como es lógico, será específico en cada caso y se dependerá de la causa de la afectación. Extirpación del tumor, tratamiento del adenoma o el tratamiento de la infección, si es causante de esta. El tratamiento sintomático será si la diuresis es mayor a 4 litros por día. Medicamentos de elección, despromacina, la vasopresina acuosa también, la desmopresina, análoga a la vasopresina, ¿no? En una dosis de 10 a 20 microgramos, o 1 o 2 veces por día por vía intranasal, aunque es permisible alcanzar 40 microgramos. Es conveniente tantear la dosis, vigilar la evolución, la diuresis diaria y la natremia. La vasopresina acuosa, dosis de 5 a 10 unidades intramuscular cada 6 horas. Está indicada en circunstancias como inconsciente, paciente inconsciente o en periodos postoperatorios neuroquirúrgicos inmediatos. Otros medicamentos que puede utilizarse también la clofamacina, clofibratos, ¿no? Y en caso de tratamiento de diabetes insípida, indicado lo que es la indometacina y los diuréticos hidroclorotiazida. Estos con la finalidad de potenciar las hormonas antidiuréticas. Hola. Vamos a hablar ahora de la prolactina. Y de lo que es la hiperprolactinemia. La prolactina consta de 198 aminoácidos. Sí, hola. No se ven las diapositivas, doctor. Se quedó en su carpeta. ¿No se ve? A ver, vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. La prolactina de 198 aminoácidos y peso molecular de 21.500 Daltons. Tiene homologías, son muy parecidos, homologías débiles a la hormona de crecimiento y a la lactona placentaria humana. La prolactina se va a producirse en las células lactotropas de la adenohipófisis, que constituye el 20% de la adenohipófisis. Las lactotropas y las somatotropas derivan de un precursor común que pueden originar un tumor secretor, hormona de crecimiento y la prolactina. Durante el embarazo, los primeros meses de lactancia, las células lactotropas experimentan hiperplasia, porque va a producir abundante cantidad de la prolactina. Estos cambios adaptados transitorios a la población, las lactotropas son inducidas por los estrógenos. La concentración normal de la prolactina, la mujer es de 10 a 25 gramos litro y en el varón es de 10 a 20 gramos litro. La secreción pulsátil con concentraciones máximas durante el sueño. La concentración sérica de prolactina es hasta 30 gramos litro. La semivida es de 50 minutos. El hipotálamo, para inhibir
lo que se va a inhibirse la adenopófisis en adenoma, la producción de prolactina va a ser por dopamina. Entonces, cuando hay hiperprolactinemia, los medicamentos que se utilizan son medicamentos análogos a lo que es la dopamina. La hormona liberadora de tirotropina, si la dopamina es lo que inhibe y lo que va a estimular va a ser la hormona liberadora de tirotropina. La hormona liberadora de tirotropina induce la liberación de prolactina y esta que se va a producirse en el hipotálamo. Hormona liberadora de prolactina estimula la producción y la dopamina inhibe la producción. La concentración sérica de la prolactina aumenta transitoriamente en el estrés, ejercicio físico, en las comidas, relación sexual, cirugías menores, falta miocardio y otras formas de estrés. Los glucocorticoides, hormonas tiroideas inhiben discretamente la secreción de la prolactina. También se ven elevados de manera significativa durante el embarazo y disminuye con rapidez después del embarazo. Pero, y si llega a amamantar, durante esa lactancia también va a estar elevado la prolactina, permanece elevada. La succión mamaria activa las vías nerviosas frentes en el hipotálamo que inducen la liberación de la prolactina. En la mama, el epitelio lobo-alveolar prolifera por activación o como respuesta de la prolactina, lactona, placentaria, estrógeno, progesterona, factor de crecimiento insulinosímil 1. La prolactina actúa induciendo y manteniendo la producción de leche y a su vez inhibe el deseo sexual. Estas funciones van dirigidas a asegurar el mantenimiento de la lactancia materna. Entonces, durante la lactancia materna, la estimulación de la succión, lo que se va a producir es aumento de la producción de la prolactina. Por una parte, aumento de la producción de la prolactina, lo que va a llevar también a la inhibición de las hormonas gonadotróficas. Disminución de la producción, entonces, hormona folículo estimulante y luteinizantes, ¿no? La prolactina inhibe la función reproductora al suprimir a nivel del hipotálamo a la hormona liberadora de gonadotrofinas hipotalámicas. Entonces, las gonadotrofinas hipoficiarias van a disminuir. En el ovario, la prolactina bloquea la foliculogénesis e inhibe la actividad de aromatasa de las células de la granulosa que determina hipoestrogenismo y anovulación. Cuerpo lúteo acortado haciendo inadecuada la fase lútea del ciclo menstrual. En los varones, la atenuación de la secreción de hormona luteinizante provoca el descenso de concentración de testosterona y espermatogénesis. Estroscano hormonal disminuye el líbido y reducción de fertilidad en los pacientes con hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es un síndrome de hipersecreción hipoficiaria más frecuente. Adenomas hipoficiarios de la prolactina, la causa más frecuente de la elevación de función de prolactina. Las elevaciones menos importantes pueden deberse a microprolactinomas, pero es frecuente que sean secundarios a fármacos. A la compresión del tallo hipoficiario, a hipotiroidismo e insuficiencias renales. Hipersecreción fisiológica de prolactina va a darse en el embarazo, lactancia o frente a la estimulación de la pared toral en la succión, sueño, estrés. También puede darse hipersecreción en lesiones de hipotálamo o lesión de tallo de la hipófisis, hipersecreción hipoficiaria en prolactinoma, acromegalia, trastornos generales, insuficiencias renales, hipotiroidismo, cirrosis, hipersecreción inducida por fármacos, dentro de estos la metoclopramida, cloropromacina, allopurinol, etc. En el hipotiroidismo, el mismo hecho de que la baja de las hormonas tiroideas por retroalimentación hace que aumente la hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina es estimulante del aumento de la producción de la prolactina. En un principio hemos mencionado eso.
Eh, Cuadro clínico y diagnóstico. En la mujer, amenorrea, galactosea y infertilidad, la triada que se va a darse. Si la hiperprolactinemia se desarrolla antes de la menarquia, el resultado será una amenorrea primaria. Sin embargo, lo más frecuente es que aparezca en etapa posterior a la vida, dé lugar al oligoamenorrea, probablemente la amenorrea. La galactosea aparece 80% de los pacientes con hiperprolactinemia, aunque suele ser bilateral y espontánea, puede ser unilateral o surgir solo tras la expresión manual. En los varones, disminución de líbido, infertilidad, periodivisión por efecto de masa, lo puede dar esta última. La supresión de hormonas gonadotropinas determina disminución de testosterona, disfunción eréctil, oligoespermia. La galactosea verdadera es rara en varones con hiperprolactinemia. Y el trastorno es muy prolongado. Los efectos secundarios hipogonadismo se harán evidentes con osteopenia, reducción de masa muscular y decrecimiento de la barba. La galactosea, excreción apropiada del líquido, se considera que contiene leche por la secreción por las mamas, se considera normal si persiste más de 6 meses después del parto o de haber interrumpido el amamantamiento. La galactosea puerperal acompaña de amenorrea, es un trastorno que se corrige por sí solo y que suele acompañar de elevación moderada de concentración de prolactina. Está indicada en mamografía o ecografía cuando el líquido es sanguinolento y esté saliendo de un solo ducto, pues esto podría tratarse de cáncer. Para valorar hipersecreción es necesario medir la concentración matina basal de prolactina en ayunas. Normales tendría que ser menor a 20 gramos por litro. Pueden encontrarse resultados tanto positivos, falso positivo, falso negativo. Una concentración elevada o falsa puede verse en formas agregadas por prolactinas circulantes biológicamente inactivas. Se debe excluir la posibilidad de hipotiroidismo midiendo la concentración de TSH y T4, porque en hipotiroidismo también la prolactina va a aumentar por leche. Hipotiroidismo de retroalimentación va a aumentar la hormona liberadora de tirotropina, y la hormona liberadora de tirotropina, fuera de estimular a las células tirotropas a que aumente TSH en su producción, también a las células somatotropas lo estimula para que aumente la producción de prolactina. El tratamiento de la hiperprolactinemia depende de las causas de concentración aumentada de la prolactina. Si el paciente está tomando medicamentos que producen hiperprolactinemia, se debe retirar el fármaco. Entre estos, alopurinol, metoclopramida, clorpromacina, etc. La hiperprolactinemia de los pacientes hipotiroideos suele ceder, suele mejorar cuando empieza a utilizar la hormona tiroides. Si un paciente con hipotiroidismo y tiene hiperprolactinemia, entonces cuando se va a hacer el tratamiento del hipotiroidismo, entonces va a mejorar si es de esta causa. Y otro, la extirpación de las lesiones tumorales hipotalámicas. Se puede curar la hiperprolactinemia ocasionada por compresión del tallo y el tono disminuida del dopamina. Prolactinoma, etiología. Los tumores se originan en las células lactotropas, constituye alrededor de la mitad de todas las células hipoficiales. También suelen observarse tumores mixtos asociados, hormona de crecimiento, prolactina, ACTH, prolactina y con TSH y prolactina. Cuadro clínico de diagnóstico, mujeres, las mujeres van a llevar amenorrea, esterilidad y galactosea, esa triada, ¿no? Y por otra parte también puede haber efecto de masa. En los varones, disfunción eréctil, pérdida de líbido, esterilidad. También efecto de masa por compresión del diafragma. El diagnóstico de prolactinoma va a darse si la concentración de prolactina es superior a 20 gramos por litro. Por ello, en todos los pacientes con hiperprolactinemia, además se debe hacer la resonancia magnética. Importante recordar, la hiperprolactinemia es una consecuencia de efecto expansivo de las lesiones gonadotrópicas. También se aconseja dando antagonistas de dopamina, así de que la masa subyacente no se contrae. Entonces, la dopamina, que es inhibidor, agonistas de la dopamina, medicamentos que actúan igual que la dopamina, pueden mejorar. Puesto que los microadenomas rara vez se convierten en macroadenomas, no siempre es necesario tratar, sino se desea la fertilidad.
solamente evitar las consecuencias que pueden llevar a la osteopenia y para esto administrar los estrógenos. En los microadenomas sintomáticos, el objetivo terapéutico consiste en controlar la hiperprolactinemia, reducir el tamaño del tumor, restablecer el ciclo menstrual, la fertilidad y mejorar la lactosa. Los agonistas de dopamina deben titularse para lograr la máxima supresión de prolactina y establecer la función reproductora. Entre estos agonistas orales dopaminérgicos de la dopamina, cabergolina y la bromocriptina. La cabergolina de 0.5 a 1 miligramos 2 veces a la semana logra normalizar la concentración de prolactina y la función gonadal en cerca de 80% de los pacientes con microadenoma. La galactosea mejora, resuelve un 90%. Esta medicación normaliza la prolactina y después la macroadenoma también es en un 70% de los casos van a ir disminuir también. La cabergolina, entonces, como agonistas de la dopamina. Indicaciones, cirugía, extirpación quirúrgica de adenoma son en aquellos resistentes o intolerancia a la dopamina. Y la presencia de un macroadenoma infiltrante que provoca alteraciones visuales y no responde al tratamiento farmacológico rápidamente. Tras la extirpación quirúrgica se logra reducción de la prolactina en 70%